La electricidad es una forma de energía que solo se puede apreciar por los efectos que produce. La electricidad está en todo, en nuestros cuerpos, en el aire que respiramos, en los libros que leemos, en los objetos y más. El estudio de la electricidad en reposo se llama electrostática y el estudio de la electricidad en movimiento se llama electrodinámica. Su servidor, Eric Hernández, en el video de hoy tocaremos puntos importantes como sus antecedentes del cómo fue descubierto poco a poco y qué inventos hicieron con ello, y también sus aplicaciones entre la ciencia, las tecnologías de la información y la vida diaria. Comencemos. Hola, yo soy su servidor Eric Hernández y para dar inicio a este tema viajaremos un poco al pasado, en el cual regresaremos hasta el año 600 a.C. para que podamos hablar sobre Tales de Mileto. Tales de Mileto fue un matemático griego y fue el primero en saber que el ámbar, al ser frotado, puede adquirir el poder de atracción de algunos objetos. Ahora, unos años más adelante, en el año 376 a.C., hablaríamos sobre el filósofo griego Theophrastus, que descubrió otras sustancias que tenían la misma energía, así registrando el primer científico de la electricidad. Ahora, abarcando en el año 1600, conoceríamos a la reina Elizabeth I. Ella ordenó al físico real William Gilbert a estudiar los imanes para mejorar la precisión de las brújulas utilizadas en la navegación, que gracias a esta fue la base principal como para definir los fundamentos de la electrostática y el magnetismo. Después, en el año 1752, digamos que es uno de los más importantes de la electricidad, ya que aquí conoceremos a Benjamin Franklin, que gracias a él se demostró la naturaleza eléctrica de los rayos. Franklin desarrolló la teoría de que la electricidad era un fluido y que en este existe la materia y que su flujo se debe al exceso o inclusive el defecto del mismo en ella. Y es por eso que se crea el pararrayos. Pero no solo fue eso, ya que en 1780 también crea los lentes bifocales. En 1776 está Charles Augustin de Coulomb. Lo que se destaca de él es que inventó la balanza de torsión, con lo cual, gracias a ello, se pudo medir con exactitud la fuerza entre las cargas eléctricas. Ahora, años después, en 1800, se encuentra Alejandro Volta. Él construyó la primera celda electrónica y la batería capaz de producir corriente estática. Un dato curioso es que el invento de Volta vino de la inspiración del físico italiano Luigi Galvani. Ya que mencionamos a Galvani, Galvani propuso la teoría de la electricidad animal, lo cual era contrario a Volta, quien creía que las contracciones musculares eran los resultados del contacto de los metales en el músculo. Gracias a ello, se le permitieron elaborar una celda química capaz de producir corriente continua, y fue así como se desarrolló la pila. El antecedente que vamos a hablar a continuación podría ser algo interesante, ya que él tuvo muchos puntos importantes en ese año. El antecedente que vamos a hablar a continuación podría ser algo muy importante, ya que gracias a él se abarcaron muchos puntos importantes que voy a tocar a continuación. Y ese antecedente que vamos a hablar se hace llamar Sir Humphrey Davy, que él abarca desde 1801 a 1815. Él desarrolla la electroquímica, que lo curioso de esto es que ese nombre fue asignado por él mismo. Fue llamado así gracias a la pila de Volta. En 1801 observó arcos y brillos en conductores alimentados por batería. Entre 1806 y 1808 publicó investigaciones sobre electrolisis, logrando la separación de magnesio, bario, estroncio, calcio, sodio, potasio y boro. En 1807 construyó una batería de más de 2000 placas bipolares, con las que descubrió el cloro y demostró que era un elemento y no un ácido. Y el último que abarcó él fue que en 1815 inventó la lámpara de seguridad de los mineros. Ahora, en 1819, el científico James
Hans Christian Ørsted, descubrió el electromagnetismo, y esto sucedió con un experimento para sus estudiantes. La aguja de la brújula colocada accidentalmente cerca de un cable energizado por una pila voltaica que se movió. En 1826, el físico alemán Georg Simon Ohm fue quien formuló con exactitud la ley de las corrientes eléctricas, definiendo la relación exacta entre la tensión y corriente. Esto se le conoce como la ley de Ohm. Michael Faraday, que fue en el año 1831, él con tan solo 14 años ya empezaba a trabajar como encuadernador, dio un paso fundamental en el desarrollo de la electricidad al establecer que el magnetismo produce electricidad a través del movimiento. La tensión inducida en la bobina que se mueve en campo magnético no uniforme fue demostrada por Faraday. ¿Han escuchado sobre el telégrafo? Pues en 1835, Seymour Morse concibe la idea de un simple circuito electromagnético para transmitir información. De ahí nace el telégrafo. Ahora, en 1845, Gustav Robert fue un físico alemán que anunció las leyes que permiten calcular las corrientes y tensiones de redes eléctricas. A esto se les conoce como leyes de Kirchhoff 1 y 2. El matemático William Thomson hizo dos cosas muy interesantes, ya que en 1852 definió la segunda ley de la termodinámica y en 1858 inventó el cable flexible. En 1870, el matemático inglés James Clerk Maxwell formuló 4 ecuaciones que sirvieron como base para su teoría del electromagnetismo. Llegó a la conclusión de que la luz es una onda electromagnética, a través de la cual la energía viaja a la velocidad de la luz. Maxwell es una unidad de flujo magnético. Y hasta aquí hemos terminado esa parte del tema. Fue algo extenso, pero al menos abarcamos como que los antecedentes un poco más importantes o los que destacaron más. Ahora hablaremos del siguiente tema, a lo cual llega la pregunta: ¿a dónde se fue toda la electricidad? ¿En dónde la utilizamos el día de hoy? Bien, pues hablaremos sobre sus aplicaciones. ¿Qué se hace con la electricidad de magnetismo en el área de ciencia, de TICS y la vida diaria? En el área de ciencia se le conoce como electromagnetismo. El electromagnetismo es la rama de la física que estudia las relaciones entre los fenómenos eléctricos y magnéticos, es decir, las interacciones entre las partículas cargadas y los campos eléctricos y magnéticos. Las aplicaciones que destaca más en el área de ciencia es la electricidad, el magnetismo, la conductividad eléctrica y superconductividad, los rayos gamma y los rayos X, las ondas electromagnéticas, la radiación infrarroja, visible y ultravioleta, y las radioondas y microondas. En el área de TICS se basa más como en una tipo aplicación, que se hace llamar como Electric, que es una CAT, diseño asistido por ordenador, dedicado a la electrónica y a la electricidad. Su función es poder visualizar y simular varios circuitos. Sus aplicaciones serían CMOS, NMOS, bipolar, schematics y artwork. Y para finalizar, toca por último en el área de la vida diaria. La electricidad y el magnetismo tienen muchos usos. Además, la electricidad es una fuente de energía práctica y adaptable que se transmite a las largas distancias por medio de cables y se puede convertir fácilmente en otras formas de energía, que entre ellos tenemos en el hogar, que en el hogar son los focos, teléfonos, hornos de microondas, lavadoras, estufas, etc. En el transporte, como los trenes magnéticos que utilizan electroimanes en lugar de ruedas. Y en la industria, como herramientas, robots, fuentes de alimentación de máquinas, etc. Y por último, las comunicaciones, que son los teléfonos móviles, fax, etc. Y bueno, con esto hemos concluido en el video. Muchas gracias por regalarme un poco de tu tiempo. Hice mi explicación de una manera breve y clara. Espero que te haya ayudado de mucho. De antemano, muchas gracias y que tengas un lindo día.